Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la UPN. El arte de aprender. Del teatro a la gestión cultural. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo en El arte de aprender. Hoy en este capítulo hablaremos de unas cosillas y antes quiero preguntarte, Gaby, ¿alguna vez te has puesto a pensar en todo lo que conlleva producir una obra de teatro? Pues fíjate, honestamente que no, pero por eso hoy tenemos una gran invitada. Que nos va a platicar un poquito más de todo lo que se vive más allá de estar en un escenario, incluso cómo se llega a un escenario. El arte de aprender. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos con una súper invitada. Aplausos. Gracias. Con Blanca Guevara. Es un honor para nosotras tenerte aquí porque eres buenaza en lo que haces. Nos consta. Nos consta. Y eres una pieza importante en este proyecto. Muchas gracias. Yo estoy honrada también de que me inviten, de estar aquí con ustedes y tener este espacio de plática. Qué bueno que sea mutuo porque no la vamos a pasar entonces muy bien. Sí. Muy bien, pues platícanos, Blanche, cómo, bueno, Sí, Blanche. Blanche, por favor. Platícanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria, qué haces, qué hiciste, qué andas haciendo. Bueno, casi podría decir que he hecho de todo, pero no, porque me he enfocado un montón en el arte y la cultura. Uh-huh. Entonces, por ahí de 2005, entré a la universidad, estudié en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, estudié actuación. Mi primer formación profesional es en actuación. Cuando estaba saliendo de la carrera de actuación conocí la producción teatral y entonces salí, actué un rato y me puse a producir. Entonces yo siempre decía que si hubiera conocido antes la producción tal vez no hubiera estudiado teatro, actuación, pero con el paso de los años tampoco me arrepiento. O sea, ha sido súper rico para mí poder conocer el teatro desde el escenario y desde la actuación y después conocerlo desde el otro lado también fue así para mí una maravilla. Después, bueno, la producción teatral me fue llevando a la gestión cultural, empecé a estudiar también varios diplomados en gestión, políticas culturales, gestión y administración de proyectos culturales y empecé como a involucrarme un poco más en ese otro rubro que me interesa un montón porque me interesan los derechos culturales, que podamos como garantizar desde el lugar donde estemos que la gente pueda hacer ejercicio de sus derechos culturales y hacer el ejercicio de nuestros derechos culturales no solo es desde la práctica de ser yo consumidor, sino también ser productor. Entonces, como que fui así involucrando todas las áreas, dejé mucho tiempo de actuar, dejé de actuar, híjole, yo creo que como 10 años, una cosa así. Wow. Tengo ahorita 15 años de experiencia. Uh-huh. De esos 15 años de experiencia, los primeros 5 años sí estuve todavía actuando. Después me dediqué solo a la producción y a la gestión. Y justo hace 2 meses, cosa de 2-3 meses, empecé otra vez como con el deseo de, ay, quiero volver a estar en el escenario. Hay como algo que me llama otra vez la atención. Y entonces hace no mucho hice la lectura dramatizada y la presentación de un libro de teatro de una editora independiente y a raíz de esa primera lectura dramatizada me invitaron a una segunda lectura dramatizada de otro texto, que eso lo hice apenas la semana pasada y entonces como que eso fue el detonante para mí para decir, sí voy a regresar a actuar. Sí, claro, es que... Entonces ando como en esa así búsqueda, pero digamos, grosso modo, eso es lo que sé, lo que he hecho, lo que hago. Bien poquito. Toda una experiencia. ¿no? Sí, unos 15 años resumidos en 2 minutos. Exacto. Oye, pues qué interesante. A mí me gustaría como, pues, preguntarte, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido la principal razón para poder, pues,
combinar esto, o sea, cuál es la pasión, qué es lo que te llevó a combinar todas estas cosas, porque supongo que tampoco es sencillo, ¿no? Pero conlleva una gran responsabilidad, dirían por ahí, porque también creo que el combinar, más bien el saber actuar y saber qué se hace en el escenario, pero también saber qué se hace detrás de él, Sí, claro. pues también está increíble. Pues yo siempre cuento esta anécdota porque siento que resume muy bien cuál fue mi experiencia desencadenante. En mi casa, si bien pues sí nos gustaba, o sea, mi papá tocaba la guitarra de manera autodidacta y como que siempre había un ambiente, digamos, abierto hacia las artes, no éramos precisamente seguidores, ¿no? No íbamos al teatro cada semana ni cosas así. Tuve por allí algunos acercamientos gracias a la escuela y tal. Pero hubo un día que cuando iba yo en la secundaria, que tenía como 12 años, una cosa así, me dice mi mamá, vamos a ver una obra de tu tío. Que yo en ese momento me enteré que tenía un tío que era dramaturgo, daba clases de teatro y tenía una obra. La primera vez que ve al tío y en el escenario. Exacto, sí. La familia de mi papá es muy grande, son 16 hermanos, entonces había gente con la que yo no trataba como de manera regular, ¿no? Entonces descubro a este tío, le digo a mi mamá, pues sí, vamos. Esta obra estaba montada en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Esto debe de ser, ¿qué será? Como por ahí del 2000, 1999, una cosa así. La obra, no recuerdo muy bien la historia, en realidad no fue como la historia lo que me impactó, sino una imagen muy concreta, y es que durante la obra mencionaban varias veces el mar, los personajes como que anhelaban ir al mar porque era como llegar a un espacio distinto, todos los personajes vivían en la ciudad, había algunos personajes que eran foráneos, si mal no recuerdo, que vivían en la ciudad, una cosa así. Les juro que hubo un momento en el que yo vi el mar en el escenario. Wow. O sea, yo vi cómo se levantaron las olas en el piso, escuché el mar, les juro que hasta podía sentir la brisa del mar en Tan la cara, peculiar. ¿no? Y por supuesto que no había mar. En el teatro no había mar. No había brisa, nadie nos estaba echando agua. Todo fue gracias a los efectos visuales conseguidos por la escenografía, que era después supe, una tela muy vaporosa, con unos ventiladores, un poco de humo en el escenario, la iluminación y los efectos sonoros. Entonces, eso, o sea, conocer como no había mar, ¿no? Yo en ese momento no sabía que era todo lo que habían hecho, solo vi el mar y salí y le dije a mi mamá, yo quiero hacer esto. Y mi mamá como que fue así como de, ok. Ajá. Yo no tenía claro qué era lo que quería hacer. Mi referente más cercano era pues actuar, ¿no? O sea, porque pues veía la tele, lo que vi allí, yo no sabía todo lo que implicaba hacer esa obra, solo sabía que mi tío estaba allí involucrado, actuando. Pero como que no entendía la complejidad de la cosa, ¿no? Claro. Solo esa imagen fue poderosa, me acompaña hasta hoy, así el mar en el escenario y yo sentir el mar allí. Y entonces salí con ese deseo de yo quiero repetir esto, yo quiero que más personas como yo sientan lo que yo sentí, que se transporten a un lugar completamente distinto al lugar en el que estamos, porque pues estábamos en una butaca ahí en medio de la Ciudad de México, o sea, no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Entonces, ese deseo se tradujo en voy a estudiar actuación, que fue la primera cosa que yo dije, es lo que me va a acercar a poder cumplir ese deseo de compartir ese espacio de comunión, digamos, con la gente. Después descubrí la producción y entonces ya que estaba actuando, además, ya que estaba estudiando actuación, pues ya entendí la complejidad de la cosa. Antes de estudiar actuación, yo estuve en un bachillerato artístico de estos del INVAL, no sé si los conozcan, padre. Los EDARTS, que también eso fue una experiencia súper rica para mí, justo como le había dicho a mi mamá saliendo de esa obra que yo quería pues actuar, las opciones que encontramos fue eso, que empezara yo como a involucrarme en ese mundo, entonces entré al CEDART, en el CEDART descubrí todo lo demás que había,
en ese momento dije, no, ya no quiero ser actriz, voy a estudiar danza. Y entonces durante los 4 años de la prepa estudié danza, lo cual también para mí es así súper, súper bonito y lo agradezco porque tuve otra formación adicional. Hubo un momento en el que pensé voy a estudiar coreografía, porque yo no me veía como bailarina, pero seguía como con esta cosa de yo producir, ¿no? Yo quiero hacer cosas. Estabas en busca, ¿no? Estabas en busca de lo que, o sea, estaba por ahí el camino, pero todavía no encontrabas bien dónde y qué era lo que querías hacer. Sí. Y aparte yo creo que esto es súper, súper importante porque te das cuenta que la actuación no lo es todo, tiene Exacto. que ver completamente el escenario, la escenografía, los efectos, y entonces, wow, qué buena experiencia. Sí, es una gran experiencia. Yo de verdad deseo, y por eso también lo que mencionaba hace rato de los derechos culturales, de garantizar que la gente pueda hacer ejercicio de sus derechos culturales, tiene que ver con eso, ¿no? Con que todo el mundo esté donde esté, tenga la posibilidad de tener una experiencia así, tener una experiencia estética, tener una experiencia sensible. Creo que eso nos abre las puertas a un montón de caminos bien distintos. Totalmente, porque creo que también algo que comentas, ¿no? Las piezas del rompecabezas, cómo inicias con una idea y terminas en otra justo por estas experiencias culturales que tienes, estos acercamientos que tú dices, bueno, ahí es cuando yo hago valer mis derechos, ¿no? También la promoción de la cultura como tal, que es como un hecho que debe de ser sí o sí muy fundamental para esto, y sobre todo la línea que dices, ¿no? Incentivar a no solamente ser receptores, sino también productores. Porque como tú dices, ¿no? O sea, yo estaba perdón, se me fue la palabra, estaba recibiendo todo esto y yo quiero darlo. Entonces creo que es un sentimiento muy noble que, como tú dices, sensibiliza a los artistas para poder producirlo. Por ejemplo, tú dices en el teatro, yo decía, ¿cómo le puedo hacer para dar esto? Pues actuación, ¿no? En danza, pues danza, bailarina, ¿no? Pero luego dices, no, pero yo quiero ser creadora de esta obra, y creo que los bailarines sí forman parte de ello, los actores forman parte de ello, pero la magia también está en la organización, en la gestión. Sí, claro, sí, y que es un mundo bien complejo. Yo tengo varias amigas que también se dedican a la producción, solo a la producción o a la gestión, y muchas veces comentamos eso entre nosotras, como que nos encantaría que todos los actores y actrices en algún momento tuvieran un acercamiento a la producción y a la gestión. Porque, depende un montón del tipo de teatro que estés haciendo, pero de pronto hay gente que está muy clavada en la fachada y en solo como ser visibles, y se pierde y de pronto también denigran un poquito el trabajo de los equipos de producción o de la gente que está buscando los recursos o que está asistiendo técnicamente o que está atendiendo a la gente fuera en taquilla. O sea, como que hay un montón de actividades alrededor de que una persona puede estar en escena, y de pronto tenemos la sensación de que se les olvida que son procesos también bien complejos, difíciles, importantes, y que no tienen como esa sensibilidad. Como entonces, que se me fue. Se invisibiliza. Hoy no es el día de las palabras. Pues se invisibiliza esa parte, ¿no? Justo, como actores aparte. Sí, como que como ellos son los visibles, ellas son las personas que están visibles, de pronto se les olvida que somos un equipo, ¿no? No todo el mundo. Hay gente que es muy sensible y que es muy agradecida y que disfrutas mucho estar con ellos y ellas, pero hay gente que sí dices, ay, híjole, qué difícil. Aparte, yo creo que lo que tú nos compartes aquí tiene coherencia, ¿no? Tiene coherencia porque al menos al compartir espacios contigo, yo puedo percibir que realmente sí es cierto lo que dices, ¿no? Que te importa no solamente tú o tu trabajo, sino también tu equipo, ¿no? Y tu entorno, porque al menos yo he estado en situaciones en las que ha sido un poco compleja, pues, mi existencia. Y tú me has escuchado, has estado ahí.
Y justo eso es lo que hace un buen equipo, es lo que hace que haya proyectos tan buenos en los que las personas se puedan inspirar porque hay esa confianza, hay ese cariño, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que en cada entorno se crea y se forma un cariño, entonces yo siento que más bien lo confirmo, ¿no? Que sí es cierto, o sea, lo que tú dices y que te ha servido todos estos años de experiencia porque al menos yo me siento muy bien al decir sí, es que le importa, ¿no? También, aunque a lo mejor solo sea una chica del servicio que puede irse en unos meses, pero no, al final de cuentas te tomas el tiempo de sentarte y qué está pasando, ¿no? Entonces yo creo que esto también tiene que ver con la psicología, ¿no? Porque por ahí vi que tienes pues estudios en psicología, ¿qué es? Organizacional, ¿no? Sí. Pero pues aún así, ¿no? Y me gustaría que nos platicaras un poquito sobre eso. Bueno, pues justo en esta cosa de encontrar mi camino y mi lugar en el mundo, cuando empecé a producir, que a mí me hace mucho sentido con esta cosa de haber abandonado la actuación y decidir dedicarme únicamente a la producción, como que había algo humano que me hacía falta, porque también de pronto los procesos de producción son muy... vas a resolver. Sí, muy productivos, ¿no? Entonces, de pronto, además entré yo en una dinámica, o sea, empecé a gestionar los proyectos únicamente desde la administración, me encargaba como de la coordinación logística y operativa de los proyectos desde la administración, y entonces estaba como en mucho contacto con la contadora, con el administrador, con no sé quién. Sí, seguía teniendo contacto con los equipos creativos, pero como que había algo que me hacía falta. Y entonces en ese explorar, porque además yo creo que soy una persona ávida de aprender, me encanta aprender cosas siempre nuevas, así, sí. O sea, si puedo ponerme a leer algo que no conozco, me fascina. Y si de pronto me encuentro un curso que habla de algo que en algún momento me sonó y resonó conmigo, ahí voy y me meto, ¿no? Luego me meto en problemas porque agarro 8,000 cosas al mismo tiempo y la verdad, he de ser honesta, ha habido cosas que he abandonado, que fue un poco lo que me pasó con la psicología. Me hacía como falta esta parte sensible, humana, y en mi búsqueda me encontré la psicología y dije, wow, esto es un universo que tiene mucha relación con las humanidades, con el arte. Quiero saber más, quiero ver cuáles son como todas esas cosas que puedo yo enlazar, porque además me empecé a encontrar justo artículos que hacían más bien investigaciones que hacían un análisis de los textos o de ciertos personajes como súper famosos como Hamlet de Shakespeare, y hacían un análisis psicológico del personaje, ¿no? Y eso entonces está padrísimo. decía, wow, está Sí, increíble, está ¿no? O sea, está increíble que pienses que los personajes son personas, y entonces el nivel de profundidad de hacer ese análisis pues es bien distinto a solo leer el texto y entender lo que está pasando allí. Entonces ese fue como el primer como dato que yo dije, pues voy a estudiar psicología, ¿no? Primero estudié 2 años psicología. Al principio dije, voy a estudiar psicología clínica porque yo quiero hacer análisis. Me han gustado, sí. Y además siempre me ha gustado como conocer a profundidad a la gente y así. Entonces dije, esto va a ser lo mío, voy a psicoanalizarlo. Ajá, exacto, un poco por allí. Fíjate que el psicoanálisis no me gusta tanto, pero sí pensaba, es otra herramienta para ayudar, ¿no? A lo mejor puedo integrar cosas de psicología en las obras que haga, y así yo estaba en mi delirio. La vida se transformó y llegué a un punto de la psicología donde dije, bueno, ya conocí y aprendí lo que me interesaba, creo que no encuentro ese punto de enlace que yo pensé que podía tener. Y además la vida me comió, tenía que trabajar, me tenía que mantener, pagar la renta, y entonces ya no pude seguir estudiando. Hace poco, cosa de 3 años, decidí retomar mis estudios, pero ya pensado con toda la experiencia que tenía justo de estar en el ámbito público, porque antes de ahora, en el momento en el que estamos grabando este episodio, yo trabajo aquí en la universidad,
en el Departamento de Difusión Cultural. Antes de trabajar aquí, trabajé 8 años en la Coordinación Nacional de Teatro. Y he descubierto que de pronto nos hace falta como mucha información para poder coordinar y organizar a nuestros equipos de trabajo, y eso me hizo pensar, voy a estudiar mejor psicología organizacional, porque necesito yo herramientas para poder cuidar a la gente con la que trabajo. Y esto que mencionas justo, Gaby, del cuidado, sí es algo muy importante para mí. Creo que está en nuestras manos hacer espacios seguros. O sea, los espacios seguros no van a llegar y a darse porque sí, ¿no? Tenemos que trabajar y generarlos de manera activa. Y al menos yo he encontrado que la manera que tengo de generar esos espacios activamente es preguntarle a la gente cómo está, ¿no? Y si estoy viendo que alguien está mal, yo no puedo omitirlo y no puedo hacer así hacerme de la vista gorda y decir, pues sus problemas, ¿no? Sí, porque pero me lo entregas mañana. Claro, y porque al final siento que esta cosa que nos han metido mucho, que también pasa en las artes, como de pasando, o sea, entrando al escenario, todo lo que te pasa en tu casa lo olvidas, claro, ¿no? Y que pasa también en las oficinas, de entras a la oficina y todo lo que te pasó afuera te olvidas porque el trabajo es el trabajo y lo personal es lo personal. Y no pasa. Y no es verdad. Llevamos esa maletita y esa carga de cosas, la llevamos con nosotras a todos lados, ¿no? Claro. Entonces, tener esta fantasía de cuando la gente abre la puerta y entra a la oficina, ya se le olvidó todo lo que le pasó en su día. Tendrás que sacarte la cabeza, la dejo afuera. Claro, y te pones otra, ¿no? Sí, una nueva, la de trabajo. Ajá, al menos yo creo que dentro de un escenario te podría a lo mejor funcionar, ¿no? El que tú puedas expresar esas emociones, pero dentro de una oficina, ¿cómo le haces? Sí, y aún cuadrado. Así, a menos de que estés en un espacio donde a lo mejor puedas improvisar un poco, también siento que hay como esta cosa de pronto de, pues, tienes que seguir el guión y tienes que hacer lo que está establecido, y de pronto si ya te pasaste un poquito más de la emoción, pues tu compañero o compañera se va a sacar de onda, y también opera todo el tiempo esta cosa de tienes que estar al 100, ¿no? Siempre, y la verdad es que no siempre vamos a estar al 100, no siempre puedes estar al 100 en el escenario, y justo creo que lo rico es aprender a trabajar con eso, no omitirlo, sino vamos juntas a reconocer que nos sentimos así hoy y cómo podemos trabajar con eso hoy. Entonces, eso lo descubrí, o sea, lo he descubierto como con el paso de los años, he intentado como trabajar en ello, en eso, pues en el cuidado de la gente con la que estoy trabajando, sea un día que voy a trabajar con ellos, ellas, sean 3 meses, 1 año o indefinidamente. Creo que el cuidado es algo fundamental, que no es lo mismo que te voy a resolver las cosas, sino te voy a acompañar a que lo puedas resolver tú, pero te voy a dar mi apoyo y mi soporte para que lo puedas resolver, ¿no? O las herramientas que estén a mi alcance, claro, Claro. Porque tampoco te voy a mentir, no te voy a decir, no te preocupes, yo lo hago tengo por la ti. solución. No, pero al menos pues te hago sentir acompañado para que juntos lo podamos solucionar. Sí. Y también siento que tiene que ver un poco con lo que aprendí de psicología, y que sí, yo sé que tomar terapia a veces es un privilegio porque no siempre es accesible ni siempre lo podemos pagar, pero yo sí apoyo la terapia porque para mí también ha sido positivo poder tener procesos terapéuticos en momentos importantes de mi vida. Me ha ayudado a conocerme, me ha ayudado a descubrir mis deseos, me ha ayudado como a poder integrar este universo de cosas que quiero hacer. De pronto la terapia pues también me ayuda a eso, ¿no? Como a poder aterrizarlo un poquito, decir, ya puse 25 planes aquí, creo que estos 20 los voy a hacer a un lado, a lo mejor no son tan importantes, como, no sé, aprender eso, como a priorizar mis necesidades, mis deseos. Es que creo que eso es parte también del trabajo, ¿no? O sea, de tu trabajo, porque a veces siento que no solamente en lo artístico, siento que en todos los ámbitos es como si te quisieran que te quitaras todo lo sentimental
y todas estas emociones y todo lo humano que tenemos y que solamente funcionaras, ¿no? Sí, claro. Y la realidad es que no es así, ¿no? Y más en un entorno educativo como en el que estamos, creo que es importante también escuchar al otro, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho, que es Carl Rogers, que dice, es que cuando tú eres tú mismo, cuando tú aprendes a ser tú mismo, te vuelves una inspiración para el otro, ¿no? Entonces, el ver esto reflejado, al menos a mí en esta experiencia que me tocó vivir aquí en la UPN, en mi servicio, ha sido eso, Blanche, ¿no? Ha sido un ejemplo el ver y el también sentirme inspirada de decir si se puede también ser una buena persona dentro de estos entornos, ¿no? Sí, claro. Porque sí se puede, ¿no? Yo siempre les digo a todo el mundo, ¿no? Deberían de tomarse un cursito de psicología Claro, para poder empezar a ver de otra manera el mundo, a ser un poco más empáticos. Sí, y yo creo que también, por ejemplo, de lo que nos platicas, veo 3 puntos súper importantes. 1, la guía vocacional. Creo que eso hubiera ahorrado también mucho delirio en algún momento. Definitivamente. Porque yo también soy de esas personas que delirán, la verdad. Pero justo, yo recuerdo muy bien en la etapa de la prepa, cuando todos ya van a salir y ¿qué vas a hacer, no? Y te empiezan a poner test vocacional 1, 2, 3 y te salen luego cosas que tú dices, pero ni me interesa lo que me salió, sí, claro, ¿no? Y cómo en tus 3 test te salen cosas totalmente diferentes y al final sales y esa apuración, yo tuve una experiencia con una amiga que esa apuración es, dice un profe, la inercia de seguir a los demás, de bueno, ya terminé la prepa, ¿qué sigue? Y yo tuve una amiga que justo... Y la presión, sí, ¿no? le pasó También. eso, ¿no? Decía, es que mi primo, son de la edad, decía, es que mi primo que va a hacer examen para veterinaria, mi amiguita para enfermera, mi otra amiguita que quiere estudiar medicina, y la presión de mis papás constante de, oye, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a estudiar? Y ella decía, no, pues yo, ¿qué quieres hacer en tu vida, no? Y ella decía, no, es que me gustan mucho los idiomas, y quiero conocer varios lugares, varios países, muchas personas, y yo recuerdo muy bien que hizo examen, creo que para enfermería, y no se quedó, y ella estaba muy triste, pero a la vez no tanto porque no era lo que ella quería. Como el meme, ¿no? De la chica que está por fuera triste. Sí, pero por dentro feliz, ajá, justo. Y ella justo después de un año que se tomó, de hecho se fue a Cancún a trabajar, practica mucho el inglés, le gusta mucho, es muy buena en eso, y ahorita, después se metió un curso como para ser azafata de vuelos, y ahorita trabaja en eso y le gusta mucho porque ya de que se va a Colombia, de que se va a Estados Unidos, anda de aquí para allá, ajá, y justamente, ¿no? Esta vocación de decir, por ejemplo, tú que decías, ¿cómo hago eso? O sea, quiero este medio, pero ¿quién me orienta para saber qué es eso que yo quiero? Claro. Y sobre todo, por ejemplo, está padrísimo que hayas estudiado el bachiller ahí en el IMBAL, por así decirlo. Claro. Y porque yo me enteré, o sea, ya aquí en la universidad, a meses de salir, claro, me enteré de que hay bachillerato en Bellas Artes. Y yo dije, de haber sabido, tampoco hubiera estudiado pedagogía, oye. Claro. Me hubiera metido desde la prepa a danza y en eso me hubiera seguido años, ¿no? Pero luego también, como tú dices, una cosa me lleva a la otra. O sea, y empiezas a ver que las cosas no van totalmente desfragmentadas. O sea, que van siendo una unión al final de tu personalidad. Claro. Porque a veces, a mí, nuevamente, me pasó, pues... ¿Todo bien? Nuevamente Perdón. Me pasó cuando me metí a estudiar psicología. Yo decía, no, es que yo quiero ayudar en los procesos y estar presente y hacer consciente de las personas y todo este rollo. Y luego dije, pero también me gustaría irme por una rama como psiquiatría. Y ya estando en la carrera de psicología fue cuando me enteré que para ser psiquiatra tienes que estudiar medicina. Sí, claro. Y luego lo volví a vivir en una tercera experiencia con mi hermano. Él estudia fisioterapia y en su universidad les dan como este beneficio de doble cédula, que los primeros 2 años de su carrera les dan como técnico superior, y después de los 4 años de licenciatura ya les dan licenciado. Y él ahorita que está haciendo sus prácticas para ser técnico superior, porque apenas lleva 2 años, descubrió en sus prácticas que él no quiere ser fisioterapia. O sea, él no quiere ser fisioterapeuta, claro. Él quiere estudiar medicina. Claro. Y dice, porque me di cuenta, ya estando dentro del hospital, que realmente sí me gusta esto, pero como parte de mí, de mi personalidad, porque le gusta mucho el gimnasio y esas cosas.
pero como parte de mi personalidad también me gusta la medicina. Entonces, ¿cómo puedes conjuntar esto, no? Como, por ejemplo, tú, el teatro, ¿cómo no deja de ser parte de la producción y la producción del teatro? Porque están súper, súper juntas, conjuntadas, al igual que la gestión ahorita en la universidad, creo que te conjunta totalmente y es lo que te personaliza. Sí, claro. Sí, regresando a esto que comentas de la guía vocacional, sí creo que tenemos ahí unos huecos gigantes, Sí, así. total. O sea, yo si no hubiera ido con mi mamá a ver esta obra porque el tío no sé qué, tal vez yo nunca hubiera conocido el teatro, ¿no? O me hubiera tardado mucho más tiempo en conocer el teatro, y tal vez yo luego fantaseo con eso, mi vida sería otra, ¿no? Sí. Viviría en la Ciudad de ¿Qué México, o estaría sea, haciendo, no? capaz que ya ni siquiera viviría aquí, estaría en otro estado, capaz que, no sé, hubiera estudiado Derecho. O sea, Ingeniería en sistemas. sí, como que, porque las posibilidades, o sea, siento que cuando eres adolescente, las posibilidades son infinitas. Y por Sí, eso, total. claro, cada que haces un test, te sale un resultado distinto porque estás pensando en otra cosa en ese momento, ¿no? Entonces, nos hace falta un montón de soporte, de apoyo, para poder encontrar esos otros caminos, ¿no? Y aparte yo creo que también esto es como de qué les están enseñando a los niños desde la primaria, ¿no? Porque justo creo que el sistema escolarizado es eso, ¿no? Solamente seguir un patrón, seguir un tiempo, seguir las reglas, seguir todo, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo ahorita que las escucho, me lo cuestiono, ¿no? Y digo, ¿qué nos hace falta cambiar, ¿no? En este sistema que en lugar de enseñarle a las personas a trabajar, les enseña a seguir sus sueños, a hacer lo Sí, que les claro. gusta, porque también considero que sí es importante esta parte de la vocación, pero yo creo que no se encuentra a los 15 años. Yo creo que eso ya lo No, venimos definitivamente. desarrollando desde pequeños, pero con tantas cosas que los niños tienen que hacer o tantas reglas que tienen que cumplir que ni siquiera se ponen a pensar o los acercan hacia algo que realmente les llame la atención, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Aquí, yo cuando descubro aquí justamente en el servicio la desescolarización, me Claro. enamoro completamente del tema porque es esa libertad de conocerte a ti mismo y de explorarte, ¿no? De explorar lo que te gusta, de educar de otra manera a los niños sin tantas reglas. Y no digo que las reglas sean malas, para nada. Creo que son algo importante en nuestra vida, pero sí creo la forma en la que las imponemos, ¿no? Porque podemos llegar a acuerdos con las personas, podemos a lo mejor aprender desde otro punto, no desde ya tienes un horario establecido, ¿no? Sino bueno, que también es un privilegio, ¿no? También es un privilegio y lo sé, sería muy fantástico, ¿no? Que todos pudiéramos vivir una desescolarización. Apenas el sistema se está poniendo las pilas ahí con la nueva escuela mexicana, ¿no? Porque ahí va esta propuesta pues va más o menos por hacer que los niños exploren más en las artes, que se conozcan, que tengan otro tipo de educación, pero pues bueno, al menos ahí vamos en el camino, pero sí creo que es esta falta de autoconocimiento lo que nos hace irnos hacia caminos equivocados, ¿no? Sí, Porque claro. también nos enseñan, porque por algo los vivimos, ¿no? Sí, claro. Sí, y creo que lo que dices es súper importante, como el darle la oportunidad a las niñas y niños desde que somos pequeños de explorar el mundo, ¿no? Siento que de Sí. pronto sobre las artes hay un estigma muy, muy grande de, es que no estudies teatro porque te vas a morir Sí. de hambre, o no estudies música, o no estudies ningún arte porque te vas a morir de hambre. Sí, por supuesto, las artes están muy precarizadas, sí hay un sistema, pero siento que tiene que ver con un sistema que ha ido Estructurándolo justo así, las estructurándolo pautas. de esa manera, pero también, que permitas que las infancias exploren las artes, no necesariamente quiere decir que se van a dedicar a eso, ¿no? Sí. Claro. Yo pienso en el hijo de una amiga, por ejemplo, que ella es fanática del teatro, todo el tiempo trabaja en el teatro, va al teatro todo el tiempo, danza, conciertos, así, ¿no? Y su hijo ha estado rodeado de ese mundo todo el tiempo, además de la escuela y además de un montón de otras cosas, y entonces
Él tiene ahora, si mal no recuerdo, 12, 11 años por ahí, y se está así, para nosotras muy evidentemente, encaminando como hacia la robótica, o sea, le interesa un montón todo ese universo, y para mí él es un claro ejemplo de pues no porque lo lleves a un taller de música va a ser músico, Sí, ¿no? total. Solo le estás dando la posibilidad de ejercitar su creatividad Exacto. de otra manera, ¿no? Justo. No, aparte que siento que muchas de las artes, o me atrevo a decir que la gran mayoría, te iban a desarrollar habilidades finas que aportan totalmente al desarrollo de los Claro. niños. Igual lo que menciona Gaby sobre la adolescencia, pues recordemos que es una etapa muy turbulenta, sin embargo, existe el término adolescencia extendida, en la cual nos puede decir que no dejas de ser adolescente porque ya tengas 18, o sea, eres adolescente incluso hasta los 23, 24 años, que todavía tus procesos cognitivos, incluso hasta los 21 años, se termina de desarrollar tu lóbulo frontal, Claro. ¿no? Yo bien emocionada cuando cumplí 21, mi mamá, ya se me desarrolló, y mi mamá como que, pues no me doy mucho cuenta, pero ojalá y sí, Espero. ¿no? Esperemos. Sí, o sea, creo que también esta oportunidad de retomar, bueno, ese no era el camino que yo tenía pensado, pero nunca deja de estar en la misma línea. Ujú. Y bueno, como este camino me puede llevar al punto A, que era el punto que yo quería, ¿no? Igual, en los niños, en la educación, totalmente de acuerdo. Yo a lo largo de mi profesionalización, tanto psicológica como pedagógica, me he dado cuenta que hay una gran diferencia, por ejemplo, entre los niños Montessori o los Ujú. niños de la Escuela Libre de Freinet, a comparación de una educación pública, por así decirlo, a lo que todos tenemos acceso. Ujú. Y es ahí cuando tú te preguntas, retomando el tema del inicio, sobre los derechos culturales. ¿Por qué se divide esta sociedad, ¿no? Entre los niños Montessori tienden a, por ejemplo, no son reglas, son normas. Ujú. Son normas de convivencia, son normas en el aula. Aparte, cómo ellos tienden a ser un poco más sensibles con este tema de las artes, sin ser tan castigados, Ujú. al igual que los niños de la Escuela Libre de Freinet, a diferencia de, por ejemplo, las primarias oficiales, por así decirlo, Ujú. en cómo, bueno, lo oficial no te deja salir de este marco constitucional, institucional, que pues al final te rige para ser un objeto productivo. Ujú. A diferencia que los de Freinet y Montessori, pues te guían más a ser un objeto libre, un objeto productor, pero no productivo. O sea, Claro. que tú produzcas, pero no simplemente que tú reproduzcas. Claro. Entonces ahí es cuando uno se pone a decir, simplemente por el nivel socioeconómico, ¿será que unos ejercen más ese derecho a la cultura que otros? Y creo que ese es un tema también bastante grueso en las artes, porque como algunos por ser hijos de fulanito de tal, por ser primos Yo de exijo fulanito un de segundo tal. capítulo para hablar. Sí, Una sí, todo el extensión. tema del acceso, del ejercicio del derecho cultural, en general el ejercicio de los derechos siento que es rudo. Y justo sí yo creo que lamentablemente el poder adquisitivo ha influido mucho en quienes tienen derecho, quienes pueden ejercer su derecho de acceso a la cultura, lamentablemente. Y eso viene de una historia de dividir las artes en la alta cultura y la baja cultura, Sí, claro. y entonces quién puede acceder a la alta cultura y qué es la alta cultura. Un poco lo hemos ido dejando, pero hay ciertas élites que se resisten a soltar esos Sí, privilegios, porque al final son privilegios. tiene que ver con los privilegios que tienen, y entonces intentan como seguir reproduciendo ese esquema de la alta cultura, la baja cultura, y entonces pasa, por ejemplo, aquí en la escuela, que hay un concierto de música, lo que comúnmente conocemos como música clásica, y nadie quiere ir a meterse al auditorio porque Qué todos triste. tenemos la idea de que eso es algo a lo que yo no puedo acceder, no voy a entender, está feo, está aburrido, pero tiene que ver con haber hecho esa diferencia. O sea, perdón, pero hay un montón de conciertos de música barroca, por ejemplo, que la música barroca era la cosa más así para todo el mundo, Sí. ¿no? Hubo un momento en la sociedad que podremos en otro capítulo, si quieren hablar de eso, en que se hizo esta división, y entonces seguimos reproduciendo esta cosa de hay cosas que por tu capital
cultural, tu capital económico, tu capital social, no puedes acceder a ese tipo de manifestaciones artísticas porque no te corresponde, ¿no? Hay como una idea así un poco perversa socialmente construida, porque al final también quiero comentar que la cultura se construye, no existe. Y como se construye, se puede transformar. Claro. De pronto, las élites que tienen como acceso a ciertas cosas, que no quieren soltar sus privilegios, tal vez, no me quiero poner conspiranoica, pero Sí, de pronto, vale. de pronto hay una cosa de hacernos creer que eso es así, ¿no? Y que no lo puedes modificar, Claro. porque así lo hemos hecho durante muchos años y así es, y no lo toques, ¿no? Y no es cierto, claro. esto lo construimos en conjunto y así como lo construimos en conjunto lo podemos transformar, ¿no? Y fíjate que para esto que comentas de la universidad, a mí me pasó que una vez que estaba aquí temprano haciendo el servicio, hubo un concierto y le comenté al equipo que si podía entrar, ¿no? Entonces yo creo que también sí es esta parte que dices, pero también es una invitación a decirles, a ver, es también sentir las cosas, ¿no? Porque yo lo sentí, dije, bueno, si puedo entrar, si puedo estar ahí, pues entro, ¿no? Yo casi lloro porque dije, voy a sentir cada sonido, cada cosa que esté aquí, la voy a sentir y voy a hacer este momento especial, ¿no? Entonces yo entré, recuerdo que me senté y la escuché y dije, ¡guau! ¡Qué maravilla! Claro. O sea, ¿cómo nos podemos perder de cosas que tenemos a nuestro alcance y solamente por esas creencias perdernos tanto, ¿no? Entonces es también una invitación para los alumnos, ¿no? Sí, de la claro. UPN, a asistir a estos eventos, a darse la oportunidad de sentir la música, de sentir cada situación que hay aquí, ¿no? Entonces, pues a mí me da mucho gusto que nos hayas acompañado, que hayas estado con nosotros. Qué rápido se pasa el tiempo cuando Sí, uno habla rapidísimo. de cosas interesantes. Sí, De verdad, Rapidísimo. qué buena experiencia. Qué bueno que nos acompañaste, que nos compartes sobre tu experiencia, porque creo que podríamos hablar de miles de cosas más, pero tocamos temas muy sensibles y muy importantes que vale la pena, ¿no? Que las personas lo pongan sobre la mesa, lo cuestionen y pues que empecemos a pensar diferente en torno a la cultura, a la Claro, gestión, a la todo. gestión. No solamente es lo que vemos, ¿no? También hay un trabajo completamente detrás de todas estas cosas. Muchas gracias, Lanch. Muchas Gracias a Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por generar este espacio de diálogo, de escucha. Se me hace súper enriquecedor. Sí, yo nada más quiero decir un último comentario que para que quede al aire por quien lo quiera agarrar, que es tienes mucha razón cuando dices, no le voy a entender quizá ese concierto, pero yo quiero dejar en nota que no tienes por qué entenderle la primera, son procesos. Así como hay personas que decatan vino y tienen que literalmente educar sus gustos, sus sentidos, lo mismo con la música clásica, por ejemplo. Hay que educar el oído. Y educar no quiere decir de manera denigrante a las personas que no poseen esa educación. Al contrario, es la gran oportunidad de poder ingresar a ella incluso de manera autodidacta. En YouTube, en Sí, claro. varias En la plataformas. radio también, ¿no? Hay Sí, una sí, estación claro. que hay música Opus. Clásica. Opus, no recuerdo la frecuencia, pero Opus es así. Yo escucho en la los 107.3, creo es. Ajá, Clásica y ya, sí, todo eso. Sí, o sea, invitarlos a que no tiene por qué ser así, sino hay que buscar la manera de acceder, de hacer valer nuestros derechos, como justo se dijo al inicio del capítulo, y pues esa es la nota de pie que quería dejar Qué aquí. bueno, que Sí. sí, pero completamente de acuerdo. No Qué es bueno. necesario entenderlo para poder sentirlo. Sí, Exacto. Creo yo que ese es como el principio fundamental. Puedes sentir cualquier cosa, puedes Claro. sentir una pintura, puedes sentir una obra de teatro, puedes sentir una coreografía, puedes sentir la música y vivir esas experiencias. Que puedas vivir esas experiencias no implica que tengas que tener un
altísimo bagaje cultural para Sí. sentirlas, ¿no? Solo Claro. tienes que ponerte allí. Y ya. Exacto. Ya. Poner un pasito a la vez. Ajá, exacto. Pues muchas gracias, Muchas Blanche, gracias. por estar aquí Muchas y regalarnos este hermoso chismecito. Gracias a ya, ustedes. ya se está quedando El chismecito por ver. chismecito. Pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, las vamos a dejar aquí abajito para que puedan checarlas y pues Estar al tanto. pendientes de los siguientes capítulos. Muchas gracias. Bye. El arte de aprender. Gobierno de México.